Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares de esta jornada. China y Japón disipan rumores de un deterioro en sus relaciones durante la cumbre de la APEC. Después de que Donald Trump se marchara, la primera ministra japonesa Sanae Takaichi se reunió con el presidente chino Xi Jinping y anunciaron que ambos países acordaron construir un vínculo estratégico mutuamente beneficioso. La cifra de muertos por el paso del huracán Melissa en el Caribe subió a 49, 30 de ellos en Haití y 19 en Jamaica, donde continúan las labores de búsqueda y rescate. El fenómeno se aleja rápidamente de Bermudas y se espera que hoy más tarde se convierta en un ciclón extratropical. En Brasil sigue la indignación por el operativo policial en Río de Janeiro que dejó 121 muertos. Este viernes se prevé una protesta en la favela donde ocurrió la megaoperación. Y en esta emisión de noticias les contamos cómo se originó el grupo criminal Comando Vermelho. En revista de prensa vamos a revisar los titulares que nos dejan algunos de los principales medios de comunicación internacionales. Este viernes The Independent, The Guardian, The Daily Telegraph y The Times reseñan el retiro del título real al príncipe Andrew. ¿Cómo titulan? Enseguida lo vemos con el Mariángulo. Y entre lo que veremos hoy en economía está el SNAP, un programa de asistencia alimentaria en Estados Unidos que beneficia a 1 de cada 8 ciudadanos y que está a punto de expirar por cuenta del cierre gubernamental. Con Daniela Blandón les contamos cómo se verán afectados sus beneficiarios a partir de este sábado. Empezamos. Vamos a iniciar en Corea del Sur, sede de la cumbre de la APEC y lugar del encuentro entre el presidente de China, Xi Jinping, y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Ambos líderes acordaron construir lo que llamaron una relación estratégica mutuamente beneficiosa y de esta manera disiparon los rumores de un deterioro que se generó tras la llegada al poder de la mandataria, una conservadora de línea dura. Escuchemos a los dos líderes asiáticos. China está dispuesta a trabajar con Japón para mantener los fundamentos políticos de las relaciones bilaterales de conformidad con los principios y la orientación establecidos en nuestras 4 declaraciones conjuntas anteriores entre China y Japón. Impulsar la relación estratégica y mutuamente beneficiosa y esforzarse por construir una relación constructiva y estable que satisfaga las exigencias de la nueva era. China es un vecino importante para Japón. Japón y China comparten una responsabilidad vital para la paz y la prosperidad de la región y la comunidad internacional. Quisiera confirmar la orientación básica de las relaciones Japón-China, que incluye la promoción de una relación estratégica integral y mutuamente beneficiosa y la construcción de lazos constructivos y estables. Cambiamos de tema. El huracán Melissa sigue perdiendo fuerza mientras se aleja rápidamente de las Bermudas. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos prevé que hoy más tarde se convierta en un ciclón extratropical, pero deja un mortífero balance tras su paso por el Caribe. Ya son 49 los fallecidos después del anuncio de las autoridades de Jamaica de la muerte de 19 personas, además de 30 víctimas mortales en Haití. Este es el impacto de la tormenta más fuerte que ha azotado el planeta este año. Casas sin techo, otras apenas en pie y muchas destruidas por completo. En Jamaica la magnitud de la devastación es evidente, mientras los residentes comienzan la dolorosa tarea de recoger los pedazos. Ojalá pudiera explicar el dolor. El dolor, no sé, es como si el corazón y el estómago se te reventaran. Es demasiado, demasiado. El huracán le hizo plantearse tomar una decisión impensable. Solo digo que si nos hubiéramos quedado, habríamos muerto porque tengo 1, 2, 3 y un bebé y una niña pequeña. Y pensándolo bien, si tuviera que elegir a uno, no sería agradable. Las autoridades afirman que el 90% de los tejados de la comunidad costera de Black River han quedado destruidos. Tampoco queda prácticamente ninguno en pie en la ciudad de Montego Bay. Ahora se está llevando a cabo una limpieza a gran escala, dirigida en gran parte por los propios residentes. Alfred Hines, de 77 años, camina descalzo entre el barro espeso y los escombros, agradecido simplemente por estar vivo. Cuando el agua subió, me di cuenta de que la situación se pondría grave y que tal vez tendría que escapar.
En un momento dado vi que el agua me llegaba a la cintura y unos 10 minutos después me llegaba al cuello, así que decidí escapar. Estoy limpiando, sí, limpiando ahora mismo. Alfred es una de las aproximadamente 400.000 personas afectadas por el huracán Melissa. Más de 25.000 personas siguen hacinadas en refugios en todo el oeste de Jamaica, con el 72% del territorio aún sin electricidad y solo un tercio de las redes de telefonía móvil restablecidas. En otras noticias de la región, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU se pronunció sobre los ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe. En un comunicado, la organización cuestionó la justificación de la ofensiva, la calificó de inaceptable y alegó que viola el derecho internacional. En el documento se insta a las autoridades a mantener el uso de métodos policiales para llevar a cabo la detención de sospechosos como lo establece la ley. Estos ataques y su creciente costo humano son inaceptables. Estados Unidos debe poner fin a tales ataques y tomar todas las medidas necesarias para impedir la ejecución extrajudicial de las personas a bordo de estas embarcaciones, independientemente de los presuntos delitos que se les imputen. La mortífera redada policial de Río de Janeiro, que dejó 121 fallecidos, continúa estando en el centro de la escena en Brasil y se esperan para hoy una serie de protestas para rechazar la letalidad de esta operación que tuvo como objetivo a altos miembros del Comando Vermelho. Se trata de la principal organización criminal de la ciudad. Los orígenes del grupo son de la década de 1970 en una alianza entre reclusos y presos políticos de la dictadura militar. En la actualidad, sus ramas se extienden a decenas de regiones e incluso tienen vínculos en el extranjero. Ramiro Cuevas Verena nos trae la historia. Es el grupo criminal más antiguo de Brasil y nuevamente es motivo de violencia en el país. El Comando Vermelho, que significa rojo en portugués, fue el objetivo de la operación más mortífera de la nación sudamericana. El CBE nació en la década del 70, en medio de la dictadura militar que gobernaba Brasil. El origen, una alianza entre delincuentes comunes y miembros de izquierda apresados por razones políticas que convivían en la cárcel de Río de Janeiro. Al principio lucharon por tener mejores condiciones dentro de prisión y pasó a ser una organización miliciana izquierdista, función abandonada en los 80. Para esa época, la organización excedió los límites de la cárcel y arribó a las calles cariocas luego de la amnistía postdictadura. Quienes estaban libres ejecutaban acciones delictivas como el robo de bancos para proveerle dinero a los reclusos. Con el tiempo, el Comando Vermelho evolucionó y se volcó al narcotráfico como principal fuente de financiación, extendiendo sus ramas hasta Colombia en una época de crecimiento de la producción de cocaína. La organización fue el motor para la llegada del narcotráfico a los barrios bajos de Río de Janeiro, donde tiene el control de la circulación de drogas. Ya en los 90 dejó de operar únicamente en Río y se ramificó a otras regiones de Brasil. Según el último reporte, que data de 2020, el Comando Vermelho cuenta con alrededor de 30.000 miembros. Además, empezó a accionar en otros rubros ilegales como el aurífero, el combustible y el tabaco. Su crecimiento dentro de Brasil continúa siendo exponencial. Se estima que en la actualidad operan en 25 estados, mientras hace 6 años solo lo hacían en 10. También se desplegó más allá de la frontera, consiguiendo vínculos en Bolivia, Paraguay y en la triple frontera con Perú y Colombia. El reciente operativo arrojó más de un centenar de víctimas en 2 favelas de Río de Janeiro y superó las muertes que hubo en la favela de Jacareciño en 2021, una acción policial que también tuvo como objetivo al Comando Vermelho. En Países Bajos sigue el recuento tras las elecciones parlamentarias. Sin embargo, la Agencia Nacional de Prensa ANP indica que el Partido Liberal Progresista D66, liderado por Rob Jetten, se impuso en los comicios. La agencia sitúa al partido centrista como la fuerza más votada por delante del ultraderechista PVV de Geert Wilders, con la que empata en número de escaños, 26 cada una. En Francia, la Asamblea Nacional sigue debatiendo los proyectos de presupuesto del gobierno. Este viernes se discute la posibilidad de una tasa sobre el patrimonio de los hogares más ricos, conocida como tasa Zucman, que viene del nombre del economista que la imaginó, Gabriel Zucman. A continuación les contamos en qué consiste y por qué genera tanto debate en Francia. ¿Cómo debe Francia reducir su deuda de 3,3 billones de euros? Para el economista Gabriel Zucman, solo hay una solución: gravar los grandes patrimonios franceses. Este impuesto fijo sobre el patrimonio permitiría ampliar el alcance de la democracia y hacer que los multimillonarios participaran en la solidaridad nacional.
El impuesto Zucman preveía inicialmente gravar con un 2% los patrimonios superiores a 100 millones de euros, sin excepciones. En su última versión, revisada por el Partido Socialista, prevé un impuesto del 3% sobre los patrimonios superiores a 10 millones de euros, excepto las empresas innovadoras o familiares. No se trata de gravar por el simple hecho de gravar, sino de salvar a los franceses, que actualmente son los únicos que están sanando las cuentas públicas. Para la Francia insumisa, esto no es suficiente. La derecha y el bloque central se oponen a este impuesto, al igual que la extrema derecha. Me opongo al impuesto Zucman, incluso en la versión propuesta por los socialistas. El impuesto Zucman tampoco cuenta con el apoyo unánime de los economistas, los fiscalistas y el mundo empresarial. Si bien algunos desearían que este impuesto se aplicara a escala internacional, otros alertan sobre los dos principales riesgos que conllevaría este tipo de tributación: freno a la innovación e incentivo al exilio fiscal de las mayores fortunas. Grabar las herramientas de trabajo es una locura, es matar a la gallina de los huevos de oro. Para luchar contra la salida al extranjero de los contribuyentes más ricos, Gabriel Zucman aboga por la creación de un escudo contra el exilio fiscal. Esto haría que las personas afectadas siguieran estando sujetas al impuesto durante 5 o 10 años después de haber abandonado Francia por razones fiscales. Hoy es Halloween y en Estados Unidos es toda una fiesta de excentricidades. En este país la gente se divierte asustando a sus vecinos y algunos decoran sus casas para atraer a curiosos. Es una competencia por ver quién tiene las mejores ideas. Vean ustedes. Probablemente hayas oído hablar de casas embrujadas, pero ¿alguna vez has oído hablar de lavaderos de autos invadidos por zombies? La idea nació durante la pandemia de COVID-19, cuando la mayoría de los eventos de Halloween fueron cancelados. El concepto tuvo tanto éxito que la tradición continúa. Hemos hecho muchas cosas aterradoras esta temporada y creo que esta es con diferencia la más espeluznante. En todo Estados Unidos, los aficionados a los sustos y a los ruidos extraños compiten con decoraciones para asustar a sus vecinos. En Los Ángeles, esta pareja no escatima esfuerzos para atraer las miradas. Halloween es la fiesta en la que realmente puedes desatarte. Rara vez viajamos. Decoramos para Navidad, pero de forma bastante sencilla. En cambio, para Halloween siempre estamos presentes. Algunos optan por temáticas particulares o se inspiran en sagas famosas, como aquí, con la familia Addams al completo. Para la familia Blackstone, el universo de los piratas invade su casa en Halloween. Empezaron a decorar en 2018 y cada año añaden nuevos elementos que atraen a los niños del vecindario. Resulta que la mayoría de los niños que vienen aquí están más interesados en los disparos de cañón que en los dulces. En Nueva York, algunos añaden un mensaje político, como esta casa que muestra con humor lo que piensa Donald Trump. La Casa Blanca del Horror. Elijan a un payaso. Obtendrán el circo. Me pareció hilarante. Pensé, vaya, no puedo creer que alguien haya tenido una idea así. En Inglaterra, este zoológico decidió alimentar a sus animales con calabazas. Estrategia publicitaria o mensaje político. En cualquier caso, Halloween volverá a hacer correr mucha sangre este año. Es momento de nuestra revista de prensa. Bien, y para conocer lo que dicen los principales medios de comunicación alrededor del mundo, saludo a esta hora en el estudio a mi compañera El María Angulo. ¿Qué tal? Buenos días y feliz viernes. Feliz viernes de Halloween para ti. Feliz viernes de Halloween, así es. Vamos a comenzar con las portadas de The Independent, The Guardian, The Daily Telegraph y The Times, que reseñan el retiro del título real al príncipe Andrew. Así es, vemos la portada que nos ofrece en este viernes el medio británico The Independent en la jornada del 31 de octubre que titula Andrew humillado al ser despojado de su título real de príncipe. En portada nos deja ver una imagen del exmiembro de la realeza con una expresión visible de consternación y molestia. Reseña a Andrew como un miembro de la realeza caído en desgracia, que ahora viviría de hecho como un plebeyo. A los ojos de este medio describe la manera también en la que el rey Carlos anunció cómo despojaría al príncipe tanto de sus títulos como también sería
estaría frente de una expulsión de la residencia real. Expone Andrés el contexto de la decisión. Lo que reseña The Independent es que los vínculos de Andrew con el fallecido Jeffrey Epstein siguen avergonzando a la monarquía británica. El medio también plantea un recuento de la forma en la que este anuncio sorprendió desde el Palacio de Buckingham ayer en la jornada del 30 de octubre, cuando todavía el príncipe no había recibido el anuncio. Reseña que de ahora en adelante será conocido de hecho únicamente por su nombre. Andrew indica también que el monarca de 65 años ha negado ya en varias oportunidades los señalamientos que lo vinculan con el caso Epstein. Vemos también en contraste como el medio de igual origen británico The Guardian titula con la misma noticia y nos dice: Andrew será despojado de sus títulos reales y deberá abandonar su hogar. El medio reseña que el rey Carlos ha indicado que se dio inicio ya a lo que sería un proceso formal para eliminar tanto el tratamiento como los títulos y los honores del príncipe Andrew. Indica que la decisión surgió también tras la profunda preocupación dentro de la Casa Real por lo que describe como el riesgo para la reputación de la monarquía causado por los continuos titulares que hemos visto en la prensa sobre la amistad entre Andrew y el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Dice que las acusaciones de agresión sexual contra él por parte de una de las víctimas del caso Epstein, que se trata de Virginia, justamente este mes The Guardian de hecho publicó extractos de las memorias póstumas de esta mujer que se suicidó en el mes de abril a los 41 años. En estos documentos ella afirmaba que el príncipe Andrew creía que tener relaciones con ella era parte de su derecho de nacimiento. Reseña este medio también que Andrew siempre ha negado estas acusaciones y que llegó a un acuerdo extrajudicial con ella por una suma que, según reseña este diario, ascendió a 12 millones de libras esterlinas. Concluye de esta manera, abro comillas: se entiende que la medida del rey Carlos III se ha tomado en consulta con las autoridades gubernamentales pertinentes y que el gobierno apoya esta decisión. Cierro comillas sobre esta atribución. Seguimos también con la portada que nos presentan este viernes de Daily Telegraph, que titula: Andrew ya no es príncipe, y presenta un análisis en su cara interna que dice que a pesar de la medida no abandonará de inmediato la Casa Real. Explica el motivo y dice que el retraso garantizará que la familia real evite un momento incómodo en el marco de las celebraciones de la Navidad, ya que no se trasladaría de inmediato a su nueva residencia. Precisamente la elección de esta nueva residencia ha sido uno de los puntos de fricción en torno a esta decisión. Según reseña el medio, los asesores insistieron en que era imposible que Andrew se trasladara a otra propiedad dentro del patrimonio de la corona británica y que por eso aprobaron que se trasladara a una propiedad descrita, Andrés, como relativamente pequeña, pero sin embargo sigue siendo enorme. Se trata de una propiedad privada del rey, por lo tanto no está sujeta a tanta presión pública, política y mediática. Sin embargo, sigue siendo notablemente extensa. Se llama Sandringham y parece también un palacio. Terminamos este primer bloque con lo que nos indica el medio británico The Times, que dice: a Andrew le quitaron su título de príncipe y también su casa. El medio lo describe como quien en un día fue uno de los favoritos de la realeza y ahora finalmente ha sido alcanzado por sus actuaciones del pasado. El diario reseña el panorama de esta manera: su estilo de vida de playboy y su continua relación con Jeffrey Epstein después de la condena del magnate estadounidense por delitos sexuales han provocado que le retengan sus títulos reales y ordenen que abandone su residencia en Windsor para exiliarse en Sandringham. Concluye también este medio que el rey Carlos ahora pasa a otra etapa, y es en la que espera que su hermano, a quien describe este medio como díscolo, permanezca en una tranquila soledad en Norfolk, que es donde queda ubicada su nueva residencia, pero que la historia sugiere que esto no podría ser necesariamente así, Andrés. Bien, sin título y sin casa se imaginaría uno que terminaría en la calle o buscando empleo, pero no va a ser así tampoco. De un palacio a uno más pequeño. Sí, no hay modestia cuando se trata de realeza británica.
Bien, vamos con las portadas de los principales diarios neerlandeses que destacan el panorama político en la nación ante los comicios del miércoles. Cuéntanos cómo titulan. Así es, The Volkskrant, que de hecho es uno de los principales medios neerlandeses, titula en su portada de este viernes de esta manera: el gabinete de ensueño de Jetten se convierte en un trabajo difícil, y abre con esta imagen del líder político Rob Jetten sonriente ante la prensa tras el inicio de los anuncios de los resultados de los comicios que se llevaron a cabo en la jornada del miércoles, en la que se impuso en estas elecciones legislativas en Países Bajos. Reseña el medio que el representante del Partido Progresista de D66, de 38 años, quien ha sido descrito, de hecho, Andrés, como el candidato anti-Wilders y del sí se puede, con notables posibilidades, como ya lo hemos visto en los últimos minutos, que ha sido confirmado su triunfo, indica que se situó como la fuerza más votada en el desarrollo de esta jornada electoral. Jetten es descrito también como un exatleta juvenil con una historia muy positiva y una visión inspiradora en materia política, que lidera la carrera por el poder, que ya es noticia en Países Bajos. El medio nos presenta también, The Volkskrant, en su cara interna un artículo titulado: los medios europeos se muestran aliviados tras los resultados electorales, pero las sólidas raíces de la derecha radical dificultan su formación. Reseña que con Jetten al frente se espera que los Países Bajos de alguna manera puedan recuperar ese papel internacional en política relevante que alguna vez tuvieron. Sin embargo, destaca también la manera en la que los medios de comunicación guardan cierta cautela al anunciar el triunfo de Jetten y dicen que el electorado no se ha inclinado hacia la izquierda. Vemos también en contraste como el medio de igual origen neerlandés AD titula con la misma noticia, pero nos dice regresar al centro, y abre con esta imagen de la jornada de escrutinio tras el cierre de las urnas en uno de los puntos de votación ubicado en Tilburg, en esta ciudad, que es la sexta ciudad de mayor relevancia en los Países Bajos, ubicada en el sur de la ciudad. Dice que inevitablemente el partido D66 es el triunfador en esta jornada, a pesar de que se había anunciado, Andrés, que habría un procesamiento de votos que se extendería de hecho hasta la jornada del próximo 4 de noviembre. Indica que el partido D66 ya no puede ser superado por el BBB, pero así lo indica en un análisis también sustentado por los datos entregados en las últimas horas por la agencia del Servicio Electoral ANP. Destaca que aún faltan por anunciarlo de manera oficial, pero que el conteo de los votos ya no podría ser repuntado. Y terminamos con la portada de NRC de Trouw, que titula si las cosas irían bien o no por la izquierda, y Trouw que dice que es posible, pero que Jetten ya tiene todas las posibilidades. Bien, después de esta clase de pronunciación también en irlandés, Elmar, ya terminamos nuestra revista de prensa. Muchas gracias, nos vemos la otra semana y a descansar. Así es, gracias a ti por recibir. Y de revista de prensa pasamos ahora a nuestra sección de economía. Bien, y para hablar de números ya se está listando aquí en el estudio nuestra compañera y editora de economía, Daniela Blandón. Daniela, muy buenos días, feliz viernes también. Hola Andrés, buenos y atropellados días. Daniela, vamos a iniciar oficialmente con la reunión oficial de los líderes de la Cuenca del Pacífico. Sí, que es conocida como APEC, con Corea del Sur como anfitriona, pero con todas las miradas puestas en el presidente chino Xi Jinping, quien se reunió con varios líderes después de lograr una frágil tregua comercial con el presidente estadounidense Donald Trump un día antes. Nuestro enviado especial a la cumbre, Adrián Foncillas, nos tiene los detalles. Durante meses se habló de la reunión de Trump y Xi en la cumbre de la APEC, el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico. Se produjo en realidad en la víspera. Trump se despidió de Xi Jinping, atendió a la prensa ya en el Air Force One y horas después repartía caramelos en la Casa Blanca por Halloween. Había dejado en Corea del Sur a una veintena de líderes que representan más de la mitad del comercio global y que desde hoy comparten sus desvelos, principalmente los aranceles de Trump. En la cumbre disfruta Xi desde hoy de la atención y los focos mediáticos sin competencia, presentándose como el socio sólido frente al proteccionismo de Trump. Lo decía hoy en la apertura. Este mundo sufre cambios no vistos en un siglo y cuanto más turbulentos son los tiempos, más unidos tenemos que estar. La puerta a China siempre estará abierta. Y es que en esta pugna mundial por las atenciones y los afectos, la acreditada alergia de Trump a los cónclaves gremiales también beneficia a China. En esta cumbre, algo parecido a unas olimpiadas diplomáticas, Xi se ha reunido con los líderes de países con los que ha tenido o tiene relaciones áridas.
Lo ha hecho con Sanae Takaichi, la nueva primera ministra japonesa. Es ultraconservadora, asidua al templo Yasukuni, donde se honra la memoria de una docena de criminales de guerra, y tenazmente hostil con China. Tanto que Beijing, rompiendo todas las convenciones, ni siquiera la felicitó la semana pasada por su nombramiento. Hoy ha dicho Xi que quiere trabajar con Takaichi para construir unas relaciones bilaterales estables. Antes se había visto con Mark Carney, primer ministro canadiense, y al que invitó a visitarle en Beijing, algo que no ocurre con un primer ministro canadiense desde 2017, porque las relaciones con Trudeau alcanzaron sus cimas más profundas. Ahora Ottawa y Beijing están unidas por los ataques arancelarios estadounidenses. Trump rompió de forma unilateral y abrupta las negociaciones comerciales con Canadá, y desde entonces Carney se ha esforzado en extender sus lazos con Asia y especialmente con China para rebajar su dependencia con el vecino de abajo. Daniela, mientras tanto en China, los exportadores celebran la distensión en las relaciones con Estados Unidos. Sí, estuvo bien frágil esa tregua, pero fue un respiro de todas maneras para los fabricantes. Un día antes la noticia giraba en Asia en torno a los acuerdos a los que dijeron haber llegado los presidentes de Estados Unidos y China, quienes se reunieron por primera vez desde el 2019 previo a esta apertura del Congreso de APEC. Donald Trump declaró haber aceptado reducir los aranceles a su rival a cambio de que este intensifique la lucha contra el tráfico ilícito de fentanilo y que reanudara las compras de soya estadounidense y de paso mantuviera el flujo de exportaciones de tierras raras. Para ser honestos, al principio estábamos bastante preocupados por la situación arancelaria, pero tras varias negociaciones nos dimos cuenta de que ninguno de los dos países desea una guerra comercial. Ambas partes esperan una transición sin sobresaltos y una cooperación continua. Así que posteriormente nuestro ánimo mejoró. Ver a los líderes reunirse en Corea del Sur es muy beneficioso para el comercio mundial en su conjunto. Bien, Daniela, la agenda diplomática de Donald Trump también pasa por Hungría. Bueno, hay una reunión programada para el 7 de noviembre del primer ministro Viktor Orbán con el presidente estadounidense, y su objetivo es concluir acuerdos económicos o por lo menos convencerlo de que lo deje por fuera de las sanciones contra las mayores petroleras rusas, que son Rosneft y Lukoil, ya que depende ampliamente de sus suministros. Hungría es un país sin litoral. No tenemos mar, el transporte marítimo directo no es posible. Dependemos de las rutas por las que llega la energía, que son principalmente oleoductos y gasoductos. Tenemos que hacerles comprender a los estadounidenses esta peculiar situación con la que no están familiarizados, las dificultades que conlleva. Queremos que permitan exenciones de las sanciones estadounidenses contra Rusia. Mientras tanto, Daniela, mientras Trump estaba de gira en Estados Unidos, no hay avances para terminar el shutdown. Día número 31, recordemos que el más largo de la historia había sido en 2018, finales de 2018, comienzos del 2019, 35 días, y coincidencia o no, durante también un mandato del presidente Donald Trump. El jueves hubo una reunión en la Casa Blanca con los directores ejecutivos de American Airlines y United Airlines, sindicatos y otros representantes del sector de la aviación. ¿Por qué? Porque ha estado este sector entre los más afectados por el cierre gubernamental que hoy entró en su día 31. Pero este cierre amenaza también con otras consecuencias inclusive más graves, pues a partir de este sábado 1 de noviembre se suspenderían por primera vez los beneficios federales de asistencia alimentaria, algo conocido como SNAP. Para dar magnitud de lo que esto significa en ciudades como Denver, en Colorado, esa hermosa ciudad en Colorado, en pleno Halloween las familias han declarado que tienen que modificar sus costumbres del 31 de octubre. Mi idea para Halloween este año no era solo repartir dulces, sino también alimentos no perecederos para las personas que podrían verse afectadas por el recorte de los beneficios del SNAP. Pensé que era una manera fácil de hacer llegar comida a quienes la necesitan. Es bien cruel porque los niños van, piden dulces y lo que les están dando es alimentos no perecederos, temiendo que eventualmente el sábado se queden sin comida o por lo menos sin esta ayuda que les ofrece el gobierno federal. También conocido como cupones de alimentos, este SNAP beneficia a 1 de cada 8 habitantes de este país. Casi 267.000 minoristas están autorizados a aceptar estos cupones de SNAP y recaudan unos 96.000 millones de dólares al año. Esto, según datos oficiales, pues están a punto de quedarse sin estos recursos. Otra más de las consecuencias que deja este shutdown en Estados Unidos, y Daniela. apenas. Sí. Y vamos a cerrar entonces con nuestra cifra del día.
49,9% del PIB de México. A ese nivel aumentó la deuda pública del país norteamericano en el tercer trimestre del 2025. Esto es 6 décimas por encima que el dato del mismo periodo del año pasado, según los datos revelados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero esta misma entidad recalcó que este nivel está por debajo del reportado en diciembre del 2024, cuando tocó el pico del 51,3% como proporción del PIB. Bien, Daniela, muchas gracias por la información de la economía. Nos vemos entonces la próxima semana. Claro que sí, próxima semana, cuando el shutdown en Estados Unidos amenaza con convertirse en el más largo de la historia. Bien, así es. Bien, Daniela, gracias nuevamente. Y a ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Hacemos una breve pausa, ya regresamos con más. Quédense con nosotros.